Federico Pita en el aire. Federico, estás allí, bienvenido. A este lo conozco. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muchísimo gusto de tenerte en nuestro programa. El gusto es mío. Estábamos escuchando la nota que hizo Camilo García en la Radio de las Madres. Se te vio muy activo en el tema y nos hiciste pensar y reflexionar sobre la división de clases sociales en Argentina, ¿no? Desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista lo que debe la democracia argentina a la realidad, ¿no? Ujú. Me gustaría que la gente te escuche como te escuchamos nosotros con tanta atención. Bien. Quiero retomar de la parte de esa entrevista, pero No, lo que pasa es eh, que surgió la charla a partir de la extinción del INADI y entonces cómo ajá, claro. dejar las cosas boyando sin la búsqueda de un ordenador o de una integración y Ujú. reconocer que las clases sociales existen en la Argentina, no solamente por el dinero, sino un poco planteabas vos, o los blancos contra los cobrizos, ¿no? Contra los negros. ¿Por qué los negros? Porque no es una categoría que ni que inventé yo ni que inventamos nosotros, me atrevo a decir. Digo, la idea de división de clases en las Américas y el Caribe, pero quedémonos en Argentina para jugar de locales, surgen de una idea de una estratificación de castas durante el periodo colonial, que planteó que, que había unos que se llamaban a sí mismos blancos, a otros le decían negros y a otros los llamaban indios, porque un genovés se extravió buscando una ruta que nunca encontró. Y esa estructura de poder quedó prácticamente intacta, ¿no? Teniendo en cuenta que en el periodo colonial los negros ocupábamos la base de la pirámide social, al punto tal de ser considerados que no teníamos alma, y por eso, por lo tanto, reducidos a la esclavitud, que es algo muy lejos a tener un mal trabajo o una mala remuneración por tu trabajo. Eras un bien mueble, una cosa, una herramienta de trabajo que le servías de por vida y tus próximas generaciones a un amo. Después estaban lo que hoy llamamos los pueblos originarios, o como decían en ese momento los indios, reducidos a servidumbre, y lo que se conoce como blancos de los pequeños propietarios, los pequeños comerciantes, a los grandes latifundistas. Esa estructura que se conoce en ese periodo como castas del periodo colonial, pero generan una dinámica de poder que hoy algunos pensadores, etcétera, la llaman colonialidad del poder, una lógica, una forma de llevar adelante el poder, es lo que termina fraguando lo que hoy conocemos como las clases sociales, que prácticamente sigue intacta, ¿no? Digo, y hay un correlato en la cuestión fenotípica, estética, o lo que la gente, el color de piel, la postración del rostro, como se lo quiera llamar, que está prácticamente intacto, ¿no? Si yo digo, bueno, díganme el color de piel de la gente que vive en los barrios de emergencia, las villas o como lo quieran llamar, que limpian casas, no las propias, sino que las contrata para limpiarle la casa a otras familias, a la gente que está presa, etcétera, etcétera. Se va a parecer a eso que históricamente se llamaba indios y negros, y los que ocupan los espacios de las tres P del prestigio, poder y privilegio, van a responder a lo que históricamente se conoce como blancos. Por lo tanto, cuando hablamos de clases en la Argentina, que suele ser como un error, que esta idea de la clase nos pretende homogeneizar racialmente, da por barrido que en Argentina, a diferencia del resto del mundo, no existen las tensiones raciales. Bueno, en verdad, el origen de las tensiones de clase es un origen racial, que no se reduce a la cuestión biológica, sino que, insisto, sigamos hablando de lo que estamos hablando, de política, de poder. Y la política se repite con los mismos apellidos, porque si recordamos que en la Claro, colonia el primer exportador de esclavos hacia América era un Martínez Dios en el puerto de Buenos Aires. tal cual, ¿no? Y pienso también en, no sé, en los Bullrich, por ejemplo, ¿no? Digo, que son estos descendientes de un mercenario prusiano, ¿no? Que viene a la guerra del Brasil, que es capturado como preso político porque viene a hacernos una guerra. Va en cana, todo se conoce con un paisano, arman un almacén ahí en la zona
del Retiro y automáticamente empalma con lo que llamamos oligarquía, y terminan teniendo una casa de remates más importante de la ciudad, que vendía campos, los campos expropiados durante esa gran política genocida que fue las distintas conquistas del desierto, etcétera, etcétera. Bueno, son esa gente, y obviamente que creen en la superioridad racial, lo dicen sin ninguna suerte de tapujo. Yo siento y suelo avivar el debate puertas adentro de lo que desde hace unos años hemos llamado el campo nacional y popular, me atrevo a decir hace más de 100 años. Nosotros como que solemos subestimar esa variable, una variable que los sectores concentrados de poder lo tienen claro. Ellos están orgullosos de ser blancos, profundamente orgullosos, en el sentido más amplio de la blanquitud, ¿no? No solo su procedencia étnico-geográfica y cultural, sino una forma de construir poder. Y nosotros por ahí de este lado, con distintos eufemismos que hemos venido construyendo a lo largo de la historia, hermanos, compañeros, camaradas, no sé qué historia, pretendemos suprimir esas diferencias que opacan nuestro verdadero potencial, que es la pluralidad de quienes integramos el campo nacional y popular, y también me atrevo a decir que es injusto, porque aparte de quienes integramos, la mayoría respondemos a la categoría de no blancos. Bueno, ahí tenemos parte de la guerra al peronismo cuando le dio la misma dignidad a unos que a otros. Es decir, a gente que venía descendiendo de las inmigraciones europeas, como a la gente que era de los pueblos originarios. Los negros de mierda surgen ahí como injustos poseedores de viviendas hermosas que terminaban caracterizándose como que hacían el asado con el parqué. El parqué. Eran indignos de reconocer las cosas en su valor simple, digamos, por ser ignorante, por ser negro de mierda. Sí, yo creo que es un ¿Cómo? Perdón. Fantasía discriminatoria, digamos. No, sin duda, ese racismo indudablemente que existe, pero yo me animo a decir que era un poco más que eso. Era el miedo de cuando el poder está atendido por sus propios dueños. Si nosotros entendemos de este lado de la historia que el poder lo tiene el pueblo, cuando gobiernan los negros, no es solamente que accedan a que sus derechos de vivir una vida mejor se cumplan, sino que los negros tienen poder, el poder de tomar decisiones del rumbo del destino de la patria. En ese momento histórico que estás marcando, Martín, que es el peronismo, bueno, tiene su líder espiritual, que es Eva Duarte de Perón, que es una mujer que entendía bien claro esto, porque ella no era hija de nadie, era una bastarda, era una negra de mierda en los términos más precisos de lo que significa ser una negra. Y lo comprendió. Yo lo que digo que transcurridos varios años de peronismo y quedémonos del retorno a la democracia para acá, ese espíritu del germen popular del peronismo en la conducción, que yo separo claramente de la militancia, ese fuego se ha ido apagando. El peronismo está conducido hace muchos años por los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, y es una lógica de poder que se parece bastante a la de los Bullrich y los Martínez de Oz. Digo, ahí Gabriel García Márquez planteaba Enseñando en Soledad que esa endogamia te hace crecer una cola de chancho. Bueno, y en ese aspecto va a haber que discutir. Y me Ah. parece que como ahí que está la cuestión. hay dos cosas que me marcan inevitablemente. Por un lado, Claro. El amor interracial que hubo en la militancia de los 70, donde había cierta carga positiva de que hombres y mujeres del afuera y del adentro de las villas pudieran establecer romances y cuestiones como una forma de atravesar la diferencia de clases. Eso se dio muchísimo en la vida cotidiana de los militantes de los años 70, finalmente asesinados y destruidos. Y la otra cosa que se me ocurre es lo que significó la tarea de Milagro Sala en la transformación de Jujuy para la gente humilde, para los oriundos de los pueblos originarios, y el castigo que los blancos le ejecutaron, que todavía la tienen presa sin ninguna razón. Coincido con las dos cosas que decís. Una, primero porque la primera se alusiona a la militancia, y yo vuelvo a repetir claramente entre la militancia
o los anhelos de la militancia las decisiones de la conducción, lo cual obviamente a lo largo de toda la historia del campo nacional popular, digo, ha habido un trasvasamiento de las barreras sociales, raciales, etcétera. Eso el pueblo entiende, esta idea de el amor contra el odio tiene que ver también con esto. Y en el caso, y volviendo al caso de la conducción y del poder, el gran problema de Milagro Sala, que es una mujer que prácticamente con un par de vueltos del Ministerio de Desarrollo Social construyó de las políticas públicas más sólidas de Jujuy, barrios, hospitales, escuela, pileta, bla, 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 dejando con los pantalones caídos a la estructura del PJ de Jujuy, que con las arcas de la provincia no lo podían hacer. ¿Y cuál es la lógica? En vez de ser ella la candidata a gobernadora, fue Fellner. ¿No? ¿Y con qué paga? Entonces, sí, Gerardo Morales es la encarnación del mismo mal. Digo, siempre es fácil ver el mal en la vereda de enfrente. La pregunta es cómo hacemos nosotros. Alguna vez alguno me contestó, no, es que Milagro no miden las encuestas. Bueno, hagamos que las encuestas cambien. Entonces, tenemos la capacidad de sostener a cuanto hijo de inmigrante italiano o nieto de un inmigrante italiano o español que vino y pierde sistemática elección tras elección tras elección, pero lo ponemos igual. Ahora a la negra no se le da ni chance, sumado de que la negra está presa después de 4 años de un gobierno que deberíamos considerar nuestro, y escuchar, y yo he visto funcionarios llorando en público, planteando la impotencia de no poder hacer más. Y si sos un funcionario público vinculado a esas agendas y no podés hacer más, lo que tenés que hacer es renunciar. Tal cual, tal cual. Muchísimas gracias por esta nota, Federico Pita. Nos interesa mantener contacto contigo, nos interesa desarrollar este tema. Quedamos a disposición de cualquier inquietud y también de lo que escribas o de lo que aconsejes para seguir profundizando este tema que lo redescubro a raíz de esta desaparición del INADI y tu comentario en el programa de mi hijo Camilo. Muchísimas gracias. No, a ustedes el que queda a disposición soy yo, y agradecido también por la invitación. Fuerte abrazo.